Vamos a ver los textos rápidamente. Igual pregunten, si queda, pero la idea sería que lo podamos ver. Que es Pegar a un niño y algunos tipos de carácter dilucidados en el trabajo analítico, que ese es un texto cortito, pero bueno, tienen algunas preguntas de ahí, ya tienen las preguntas, ¿no es cierto? Ya les estoy chusmeando. De Pegar a un niño creo que hay una, ¿no? Lo que pasa es que es un texto igualmente, por más de que haya una sola pregunta, es un texto fundamental. Es un texto fundamental porque efectivamente pone al trabajo lo que estamos viendo también no solamente en seminario con el complejo paterno, porque se trata de una fantasía que Freud titula así como Pegan a un niño, la nombra de esa manera, como si fuera como un tiempo cero, digamos, después la va a desglosar en 3 fases, pero la nombra Pegan a un niño, donde vamos a trabajar el padre dípico, el padre tanto también como una actualización o como una versión de ese complejo paterno que ustedes vieron en los seminarios, ese padre de Totem y Tabú y ese padre del hombre de las ratas, ¿no? El padre dípico y el masoquismo, que están viendo también y que vieron ya en teóricos, más allá del principio del placer, como esta satisfacción paradojal, ¿no? Que ubicamos como este placer en el dolor, ¿sí? Freud va a encontrar que efectivamente es un rasgo de perversión primario, ¿no? Se entrama en esta fantasía que él despeja en pacientes, en su clínica, en su investigación clínica. Él va a hablar de 6 pacientes, una casuística bastante pequeña, pero que él, y que después nosotros también vamos a continuar, le permite generalizar y universalizar como el genuino resorte o el genuino núcleo, digamos, fantasmático que dice del masoquismo en los neuróticos, en todos los neuróticos, ¿sí? Y también empezamos a introducir estos puntos de masoquismo, estos puntos de satisfacción paradojal como antecedentes de lo que van a ser los puntos de resistencias más dificultosos para el tratamiento analítico, ¿no? Porque de allí, de esta satisfacción en el dolor, de estos puntos del masoquismo, el masoquismo erógeno, el masoquismo moral, el masoquismo femenino, que después vamos a ver, vamos a poder extraer la reacción terapéutica negativa, la necesidad de castigo, que son todas modos de resistir que tiene el neurótico, de resistir a la finalización del tratamiento, ¿no? Entonces, son puntos de resistencia fuertes, extremos, digamos, en ese punto. Nosotros venimos como de una primera fase una primera época de desciframiento del inconsciente con las formaciones del inconsciente y la interpretación donde la cosa más o menos fluye, donde a través de los nexos y las asociaciones vamos descubriendo aquella palabra que falta, ¿no? aquel sentido que se nos escabulle vía la represión, pero finalmente, gracias al retorno de lo reprimido en el síntoma y siguiendo los caminos por los nexos, ¿no? Y las asociaciones extrínsecas, hay un cierto sentido que se recobra para Freud, hasta que nos encontramos con esta satisfacción paradojal. Allí tuvimos antecedentes, por ejemplo, en recordar, repetir, reelaborar, donde había como un obstáculo al recordar, ¿no? Ese obstáculo donde al recordar ubicábamos el actuar, ¿no? Donde no se recordaba, un hacer recordar, Freud introduce ahí algo del orden del acto, ¿no? Del actuar, un recordar entre comillas que vieron en ese texto, ¿no? Donde efectivamente la interpretación no vale como operación analítica, sino que ahí introducimos la construcción como operación analítica. Eso lo acaban de ver con el hombre de las ratas, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver después de esta clase. Vemos Totem y Tabú y Hombre de las Ratas, todavía no lo vimos.
seminario. Con Juan. Sí, mirá. Sí, para los viernes tuvimos mucho feriado. ¿Ah, lo tienen hoy? Sí, lo tenemos hoy. Ah. Del 45 además de todo. Lo van a ver hoy entonces. Sí. O sea, hoy van a ver todo corriendo. No solamente en práctico, sino en seminario no van a correr. Bien, tienen un viernes de baile. Bueno, por suerte mañana tienen eso para reforzar y después, bueno, tienen la clase de repaso acá también. ¿No? Bueno, Edipo sí lo vieron el teórico. Bueno, está bien. Porque efectivamente, lo primero que vamos a ver en esta fantasía que Freud introduce, entonces, pegan a un niño, así, una frase impersonal, pegan a un niño, empieza a indagar, pegan, nos va a decir que va a ser siempre referido al padre, por eso le decía que es ese padre edípico, al menos tenemos ya ver un Edipo, así que tenemos el padre edípico. El padre edípico, lo que van a ver hoy es que ese padre edípico refuerza algo del padre de Tótem y Tabú. Esto es lo que van a ver. Lo refuerza en el punto no solo de la ley, de encarnar la ley, ¿no? De que el sujeto que sale del Edipo, ¿no? Internaliza la ley, internaliza, en Tótem y Tabú van a ver algo del orden de la incorporación, con una identificación primaria. Entonces el Edipo refuerza lo que ocurrió en Tótem y Tabú, internalizando la ley, la función paterna, al mismo tiempo que introduce una cierta posición en relación a la culpa, el sentimiento de culpa. Esto lo van a ver hoy. Pero en Edipo también nosotros extrajimos como saldo edípico, ¿no? El heredero del complejo de Edipo, ¿cuál era? El superyo, efectivamente. El superyo que todavía no está construido como concepto para Freud, y lo que trabajamos como conciencia de culpa, pero que es el antecedente del superyo. Eso vamos a trabajar principalmente hoy. Entonces, volviendo a la fantasía, pega, que aparece impersonal, Freud nos va a decir, va a empezar a despejar que de lo que se trata siempre, del personaje que se trata siempre, buenas, ¿cómo estás? Es el padre. Si hay otros personajes en la fantasía, son sustitutos subrogados del padre, ¿no? En este niño nos va a dar diferentes valores, ahora lo vamos a ver, pero no puede decidirse por si es niños o niñas, digamos, esto va en función de los sujetos que cuentan la fantasía, es decir, que se trata de sujetos que han contado fantasía, dice, esta fantasía de pegan a un niño, ¿no? La cuestión particular es que esa fantasía, pegan a un niño que los sujetos cuentan, ¿sí? Está asociado, se liga con un sentimiento placentero, por eso es una fantasía, la fantasía liga un sentimiento placentero, dice Freud, y se sigue de una actividad onanista, se sigue de una actividad masturbatoria. Y lo que nos va a decir es que se entrama esta fantasía, que la ubicó en una temporalidad infantil temprana, que se entrama en el complejo de Edipo. O sea, va a tener toda la coloración del complejo de Edipo. Por eso les decía que este padre es el padre edípico. Es el padre edípico y vamos a tener las mociones, ¿sí?, tiernas en relación al padre como objeto de amor incestuoso. ¿Sí? De eso se trata, esta fantasía. Va a introducir ese padre. ¿Alguien quería preguntar algo o no? O sea que anuda la satisfacción al padre.
Bien, también va a ubicar que esa fantasía él la va a desglosar en fases. Ustedes vieron que una de las preguntas pregunta, a partir de la segunda fase, esa fantasía va a estar desglosada. Esto es un impersonal, les estoy comentando todo lo que introduce en el primer punto, donde aún no la desglosa en una gramática que tiene 3 tiempos, podríamos decir así, 3 fases. ¿No? Nos dice que hay como hay partes de la fantasía que se relatan, que el sujeto puede relatarlas, pero también cuando él sigue indagando por esa fantasía, los sujetos dicen no sé más que eso, no sé más que pegan a un niño. Hay un punto de que no se sabe, hay un punto que no se dice por vergüenza, por culpa, por cierto pudor ligado a esto, y hay un punto que no se sabe, dice Freud. Ese punto que no se sabe va a estar ligado a la segunda fase que vamos a trabajar nosotros. Ahora bien, lo que va a ubicar en relación a esta fantasía es justamente este punto de satisfacción, ¿no? Ligado, entramado en esta escena de pegan a un niño, ¿no? En este pegan va a introducir una cierta satisfacción, o sea que es un entramado que permite una satisfacción onanista, ¿no? Y que llaman a la práctica onanista, dice Freud, y va a ubicar ahí entonces como un rasgo primario de perversión. Eso implica que ubica allí una fijación, ¿no? ¿Por qué decimos un rasgo primario de perversión? Nosotros ya ubicamos la perversión en relación a la sexualidad infantil y en relación a la sexualidad, ¿no? No como la estructura de la perversión, sino como lo que tiene un desvío en relación a la meta y al objeto, digamos, ¿no? Ubicamos ya que la sexualidad es normalmente desviada porque tiene puntos de fijación. Esta fantasía, pegar a un niño, va a incluir un punto de fijación, ¿sí? Que ahora nosotros en esta segunda fase lo vamos a ubicar ese punto de fijación. ¿Sí? Pueden ligar lo que vimos como los puntos de fijación con la fantasía. ¿Recuerdan de Dora, por ejemplo? Dora, hablábamos de un punto de fijación en relación a la pulsión oral, ¿no? Como esa práctica sexual oral que se manifestaba en el síntoma. Te encontramos en el síntoma con la tos de Dora, ¿no? Hacíamos la referencia a la fantasía de Dora, ¿no? Esa fantasía de chupeteadora con el hermanito, con el hermano que le toca la oreja, se chupa el dedo, ¿no? Ahí ubicábamos el punto de fijación que se entrama en una escena fantasmática, ¿sí? Bueno, acá vamos a ubicar otra, pero acá vamos a ubicar otra que efectivamente va a estar dándonos un axioma que vale para todos los neuróticos. Un axioma como función de axioma vale para todos los neuróticos porque cada neurótico va a tener su versión de esta segunda fase que es, ahora la vamos a ver, pero se las enuncio, soy pegado por el padre, ¿no? Todo neurótico va a tener una versión de su pegar a un niño, digamos. Vamos a decir así. Bien. Entonces, ya lo ubicamos, lo articulamos. Voy a borrar si tengo más espacio porque este pizarrón, la verdad que bien breve, bien chiquitito. Ya lo ubicamos entonces en la trama edípica. La primera fase que va a ubicar, la gramática que Freud construye es el padre pega a un niño.
O padre pega al niño, lo mismo. ¿Por qué le pongo eso? El padre pega al niño porque Freud va a decir, el padre pega al niño, primero dice así, que yo odio. Este que yo odio, primero introdujimos al padre, que es el padre como objeto de amor, ¿no? Ya lo tenemos de amor incestuoso. O sea, el padre como objeto de amor incestuoso implica el padre como un objeto de que se trata de entrar en comercio sexual con el padre. Es el padre de Complejo de Edipo, donde se trata de eso, no se trata de un amor cortés, podemos decir así, ¿no? Se trata de la sexualidad en juego, ¿sí? De la satisfacción en juego. El niño, que se trata en esta gramática, dice, no es el fantaseador. O sea, aquel que cuenta, ¿no? La fantasía. Sino que es un niño que yo odio, que nos da entonces la caracterización de la rivalidad, que también está en el Edipo. ¿Dónde está la rivalidad en el Edipo? Con la madre. Con la madre y con quién más. Con la madre. Con los hermanos. Con los hermanos, efectivamente. Por ejemplo, con los otros objetos donde el niño entra en rivalidad ante la mirada, ¿no? Del padre, de la madre, de los objetos de amor del Edipo. ¿Sí? Es esa rivalidad. Porque esa rivalidad quiere decir que el padre pega al niño que yo odio, entonces me ama a mí. Me ama a mí. Porque a él le pega. ¿Sí? A él le pega, entonces me ama a mí. Esa es la primera fase. Es una primera fase que efectivamente parecería no, efectivamente que aparece como una dimensión sádica, ¿no? Es sádica en el punto en que el niño fantaseador crea la escena de la crueldad, digamos, hacia un objeto, hacia otro objeto. ¿Sí? Ahora bien, estábamos hablando de un rasgo de perversión masoquista. Entonces, ¿cómo deviene de sádico a masoquista? Cambia el objeto. Cambia el objeto, efectivamente, el niño va a pasar a ser el fantaseador, y entonces la frase es, soy pegado por el padre. El agente es el mismo, el padre, siempre es el padre, soy pegado por el padre. Ay, perdón, soy pegado por el padre, o por mi padre, soy pegado por el padre. La cuestión es cómo pasamos de esta frase sádica, de esta fase sádica, a esta segunda fase que es masoquista, porque efectivamente el fantaseador es el objeto, ¿sí? El padre sigue siendo el agente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado esto en relación a la pulsión? La gramática pulsional, de esta misma manera, con el agente y el objeto. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se pasa de esta fase sádica a esta fase masoquista? Freud nos va a decir que esta transmudación, o sea, este pasaje, transmudación es que hay un cambio, ¿sí? Esta es la palabra que usa, transmudación, se da por dos fuentes. Voy a borrar acá porque si no, así sigo. Vamos en la 2, soy pegado por el padre. Soy pegado, lo voy a dejar ahí. Entonces, como se pasa, va a decir que esa transmudación encuentra su apoyo en dos fuentes. Por un lado, en la represión
porque nos dijo que se trata, ¿no?, de la trama edípica. Y sabemos que la trama edípica va al fundamento, ¿no? Se sepulta el Edipo, cae y acabamos de decir que uno de sus saldos, uno de sus herederos, es la conciencia de culpa. Esa conciencia de culpa que efectivamente castiga al sujeto, ¿por qué? Por los deseos incestuosos. ¿Sí? La conciencia de culpa castiga al sujeto y pasa de mirar la escena donde golpean a alguien a ser golpeado. ¿Qué mayor castigo que ser golpeado? ¿No? Entonces aparece el castigo con la conciencia de culpa. El castigo es por los deseos incestuosos. Nosotros dijimos que este es el antecedente del super-yo. El super-yo tiene... lo vamos a seguir viendo, pero tiene una un doble origen, por decir así. Por un lado, es heredero del complejo de Edipo, se internaliza la conciencia de culpa, la conciencia moral, la conciencia crítica ante el yo, es decir, se vuelve como un celador del yo, ¿no? Como aquel que vigila al yo, internalizando la ley, ¿sí? Pero también se vuelve, en este sentido, los deseos incestuosos, si se reprimen, ¿qué quiere decir que se repriman? Si se reprimen, son inconscientes, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que lo inconsciente sigue teniendo efectos. O sea que el super-yo, uno podría decir, está internalizado, sabe de esto que sigue teniendo efectos. Por eso castiga, ¿no? Por eso hace existir esa conciencia de culpa. Ahora lo vamos a ver en el carácter también, de cómo existe a pesar de lo que se haga, digamos. Porque esto, los deseos incestuosos y los deseos parricidas, ¿no?, que son parricidas, ¿sí? ¿Sí?, que efectivamente son los deseos de los que se trata en el Edipo, ¿no? Hoy van a ver cómo estos deseos incestuosos y estos deseos parricidas también los ubicamos, o sea, son apoyo de lo que, como un saldo del mito de Totem y Tabú, estructural, digamos. Eso por un lado, el super-yo es heredero del complejo de Edipo con toda esta dimensión de crítica, ¿no?, de instancia que internaliza la ley, pero también, nos va a decir más adelante, no lo vimos todavía, hunde sus raíces en el ello, dice. En el ello nosotros ya tenemos un antecedente del ello que vimos en lo inconsciente. ¿Qué trabajamos ya del ello? ¿Ve? Sí, el núcleo del yo. Ay, justo cómo escuchas desde ahí. ¡Ah! Sí, ahora hablamos en teórico, pasa que Exacto. no me acuerdo bien, pero sé que como el núcleo Sí, en el yo, el núcleo inconsciente del yo, pero es un inconsciente no reprimido. Un inconsciente no reprimido. Es decir, que nunca fue reprimido. Porque nosotros sabemos que todo lo reprimido es inconsciente. Pero acá ubica un inconsciente, en ese texto, en lo inconsciente no reprimido, que es el antecedente del ello, que ¿qué es? El reservorio pulsional. El reservorio de las pulsiones. El super-yo hunde sus raíces en el reservorio de las pulsiones. En el reservorio de las pulsiones, efectivamente, tenemos justamente esas pulsiones, ¿no?, que sostienen esos deseos incestuosos. En ese sentido, el super-yo, también ahí me preguntas, el super-yo sabe también, se sostiene
en eso y se vuelve feroz combatiendo eso que efectivamente es prohibido, podemos decir así. ¿Sí? Es de allí que aparece la ferocidad del super-yo, no de la ley. La ley efectivamente tiene su perturbación para el sujeto, pero la ferocidad del super-yo está dado en las raíces del ello, digamos, porque hunde sus raíces ahí, porque efectivamente sabe de lo que acontece en lo pulsional, podemos decir así, entre comillas, que sabe de eso. Sabe tanto de los deseos incestuosos como de lo pulsional. Y es de lo pulsional que vamos a ver, que allí vamos a ubicar, ¿no?, como esos imperativos categóricos que dejan al sujeto sin salida. Hoy lo van a ver con el nombre de la rata. Hoy van a ver algo de eso con un imperativo que deja al sujeto sin salida. Porque satisface... Y bueno, nosotros lo vimos, por ejemplo, con las neurosis obsesivas, donde la prohibición, ¿no?, incluía una satisfacción, ¿no?, que hacía que el sujeto tenía que encontrar otro modo de defenderse de eso, porque siempre estaba, la prohibición terminaba invadida por la satisfacción, ¿no? Y entonces aparecía el ceremonial. El ceremonial estaba invadido por la satisfacción, parecía los actos obsesivos, y así, ¿no? Entonces ahí ubicábamos cómo hay algo de la prohibición que finalmente tiene una cierta satisfacción. Eso es del orden del super-yo. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Qué se refería con el reservorio de las pulsiones? Como que es el lugar donde están las pulsiones. ¿La de muerte y la de vida, ambas? Sí. El reservorio pulsional. Porque de hecho es el pasaje, pasando por el yo, que dice que el yo es el reservorio pulsional, ¿no? El yo es el reservorio de lo pulsional, ¿no? Allí encontrando esta muesca por el ello, digamos, después lo separa, porque en ese texto no tiene el ello, el narcisismo, es solamente el yo, ¿no? Bien. Esto lo voy a sacar. Esto es un antecedente, lo que les expliqué recién es un antecedente, porque después nos va a servir igual para carácter. Pero acá nos quedamos con la conciencia de culpa, que es lo que trabaja Freud aquí. No tiene este modo de concebir el super-yo. Ahora bien, lo que va a decir, buenas, ¿cómo estás? Carácter. Sí. Voy a ver la página. Lo que nos va a decir de esta... Entonces, estábamos en cómo se pasa de esa primera fase sádica a esta segunda fase masoquista. La primera fuente de ese pasaje, de esa transmudación, es la represión y la conciencia de culpa, ¿no?, que introduce el castigo, el ser golpeado, pero dice que esta represión y la conciencia de culpa no alcanza para justificar o para sostener que esta fase, ¿no?, es genuinamente masoquista, no alcanza y va a introducir la regresión.
nosotros trabajamos en la conferencia 22 de regresión. Y recuerden que trabajamos dos modos de la regresión, el modo que se regresaba. ¿Qué era lo que regresaba? ¿Cuándo? Cuando hablamos de regresión, cuando hablamos de la conferencia 22, después la conferencia 23 de los cambios de formación de síntomas, cuando hablamos de regresión, ¿qué es lo que regresa? El representante. La libido. La libido. La libido a través de los representantes, pero lo que regresa es la libido. ¿Sí? Lo que regresa es la libido. La libido regresa al objeto o a qué otra cosa podríamos Al yo. Al yo, ¿sí? El yo es como un objeto, así lo vimos en el narcisismo. Sí. O sea, la libido puede regresar a los objetos o a toda la organización genital. Recuerden que vimos las organizaciones, las fases, perdón, a todas las organizaciones genitales. Que vimos el desarrollo libidinal en fases pregenitales y la fase genital, y la organización genital. Entonces, pues, la libido puede regresar a un objeto, oral, anal, fálico, o puede regresar a toda la organización, que implica regresar no solo al objeto, sino a la modalidad de satisfacción y a las prácticas de satisfacción. Todo lo que es la organización, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que nos dice Freud es que regresa, nos dijo que esta fantasía la ubicó en la fase, la ubicó alrededor del complejo de Edipo, la entramó en el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, nosotros la ubicamos ¿en qué fase? ¿De qué se trata? Cuando recién les decía de una satisfacción onanista, por ejemplo, que esta fantasía implica una satisfacción onanista. La genital, la fase fálica, ¿sí? Lo ubicamos en la fase fálica. Estamos hablando de que lo que se satisface es el genital, ¿sí? No, ni la boca, ni la zona anal, es el genital. Pero nos dice que hay una regresión. ¿Cuál es? Si estamos en la fase fálica, ¿a qué fase que se regresa? La primera fase, inmediatamente, la sádico-anal. La sádico-anal. ¿Sí? La sádico-anal. Está la oral, el chupeteo, la sádico-anal y la fálica. ¿Sí? Periodo de latencia, organización genital. La sádico-anal le va a permitir a Freud entonces introducir allí la modalidad de satisfacción de esta fase, ¿sí? Que tenía que ver con la crueldad, recuerdan ustedes, que tenía que ver con la pulsión de apoderamiento. Entonces va a haber una especie de resignificación en donde, allí donde el padre me ama, ¿no? Dice el padre me pega. Pero tiene esa connotación erótica, de satisfacción erótica, ¿sí? Por regresión. Allí encuentra la satisfacción en el pegar, en el me pega. ¿Se entiende? Esa doble fuente. Entonces va a decir que efectivamente la culpa más el erotismo, la erótica, la cuestión erótica, es, ¿no?, la verdadera esencia del masoquismo. Lo va a decir así. En la página 186 dice: cuando la represión afecta a la organización genital recién alcanzada, esto sería la fase fálica, complejo de Edipo, ¿no es cierto? Dice, cuando la represión afecta la organización genital recién alcanzada, no es la única consecuencia de ello que toda subrogación psíquica del amor incestuoso deviene o permanece inconsciente, sino que se agrega esta otra. La organización genital misma experimenta un rebajamiento regresivo. El padre me ama se entendía en el sentido genital.
por medio de la regresión, se muda en el padre me pega, en este soy azotado por el padre. Este ser azotado es ahora una conjunción de conciencia, de culpa y erotismo. No es solo el castigo por la referencia genital prohibida, sino también su sustituto regresivo. No es solamente el castigo por esta referencia incestuosa, sino su sustituto. Es decir, que hay satisfacción. ¿Sí? Entonces ahí va a ligar que hay satisfacción ligada al castigo. Y ahí es otro modo de poder explicar cómo hay satisfacción en el castigo, en la prohibición. ¿Sí? Es otro modo de poder sostener la satisfacción en el dolor. Porque hay satisfacción en el castigo. ¿Se entiende? Porque eso es pegar a un niño es importante. Este texto. Bien. Y a partir, dice, sigue así, este ser azotado entonces, página 186 al final, este ser azotado es ahora una conjunción de conciencia de culpa y erotismo. No es solo el castigo por la referencia genital prohibida, sino también su sustituto regresivo. Y a partir de esta última fuente, recibe la excitación libidinosa que desde ese momento se le adherirá y hallará descarga en actos onanistas. Ahora bien, solo esta es la esencia del masoquismo. Solo esta o sea, esta articulación, conciencia de culpa, erotismo, ¿sí? Erotismo es la esencia del masoquismo. Ahora bien, esta... O sea que la suma de la culpa con el erotismo es el sustituto regresivo. ¿Cómo? No, el sustituto regresivo es en este sentido que ubica el amor incestuoso se sustituye por el pegar. ¿Sí? Esa regresión, esa sustitución, ¿sí? Se articula con el castigo, se articula con la culpa, digamos, y ambos a ambos arman la satisfacción en juego. Pero la sustitución está acá. El padre me pega, se sustituye el padre me ama de la primera fase, ¿sí? Al padre me pega de la segunda, por regresión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es así que nosotros, esta fórmula es la fórmula del masoquismo, nos dice, finalmente. Por eso yo les decía que podemos explicar de otra manera esta satisfacción paradojal de el placer en el dolor. A tal forma es la fórmula del masoquismo que después cuando nosotros veamos el problema económico del masoquismo, vamos a ver el masoquismo primario erógeno, ese rasgo primario que va a tener expresión en el masoquismo moral, que va a estar sostenido en la conciencia de culpa, y en el masoquismo femenino, que no está asociado al sexo, sino que está asociado a la posición del ser humillado, ser pegado, ser dominado, porque cualquier hombre puede estar en esta posición. No se trata del sexo. No, de la pasividad. Exactamente. De hacerse objeto, ¿no?, de la crueldad del otro, podríamos decir así. Y
por ejemplo, como esta frase, hacerse objeto de la actividad del otro, aparece como la frase axiomática que comanda el sujeto. Es una frase axiomática que comanda el sujeto, de que el sujeto, como decíamos al principio, no puede decir nada, solo la actúa, solo se encuentra una y otra vez en la misma situación. Freud lo que va a decir, que de esta fase nunca fue real, o sea que nunca fue consciente, lo dice así en la página 183 arriba, dice: yo soy azotado por el padre, tiene un indudable carácter masoquista. Esta segunda fase, esta es la frase que utilizan en la pregunta, esta segunda fase es, de todas, la más importante y grávida en consecuencias, pero en cierto sentido puede decirse de ella que nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria. Efectivamente dice que no tiene una existencia real en el sentido de que no aconteció. Es decir, que nunca fue consciente. Está en el orden de este inconsciente no reprimido que yo les decía. Entonces la operación analítica para construir esta frase axiomática que comanda el sujeto y que se vuelve un punto de resistencia para el análisis es la construcción. Ustedes lo van a ver entonces en un ratito en la aula de las ratas, a la construcción como operación del analista. O sea que la regresión sería la segunda fase. No, la segunda fase es: soy pegado por el padre. Vos ahí tenés que explicar cómo, esa es una segunda fase masoquista, ¿no? Tenés que explicar cómo pasas de la segunda de la primera a la segunda, de sádico a masoquista, porque por estas dos fuentes que nos explica Freud, que es la represión y la regresión. ¿Sí? Yo lo que me falta entender de eso es por qué se hace la regresión. O sea, entiendo que es uno de los motivos del pasaje, la primera fase a la segunda, pero ¿por qué surge la regresión ahí? ¿Por qué surge la regresión? Porque efectivamente es una sustitución de aquello que se reprime. La pulsión siempre se satisface. Si se le pone obstáculos, va a buscar las maneras de satisfacerse, ¿no? Entonces, una de esas maneras es regresando. Vimos frustración, regresión, fijación, ¿no? Una de las maneras es la regresión. Freud dice, después lo vamos a ver también, pero los modos de hacer con la pulsión, con la satisfacción de la pulsión, es la represión, la regresión, la formación reactiva y la sublimación. Acá ya habla de la formación reactiva, me parece, pero lo vamos a ver nosotros después, en inhibición, síntoma de angustia. ¿Sí? Muy bien. La construcción es importante, eso no se lo pueden olvidar, ¿no? O sea, la construcción desde el lado del analista, ¿no? ¿Por qué del lado del analista? Porque efectivamente el sujeto de eso nada sabe, Claro, lo actúa, digamos. ¿No? Efectivamente. Además del sujeto no sabe nada de eso, nunca aconteció en la realidad, nunca fue consciente, porque tiene que ver con una expresión directa, ¿no?, de estas cuestiones pulsionales, de esta fijación. La tercera fase, siguiendo efectivamente con la represión de los componentes edípicos, él dice que una de las posibilidades es la sustitución de eso, de lo que aparece, y la tercera fase va a decir alguien
alguien pega a un niño. Este alguien, sí, él comenzó cuando nos presentó la fantasía, nos presentó el pegar a un niño impersonal, ya nos advirtió de que siempre se trata del padre o de sustitutos o subrogados. Este alguien va a ser un subrogado del padre. Un sustituto. Un subrogado del padre, maestro, profesor, cura, qué sé yo. El niño se golpea a un niño, se pega a un niño, este niño, uno podría decir, volvemos al sadismo, volvemos a montar una escena, ¿no?, de crueldad hacia otro, pero lo que nos dice Freud, que en realidad, en tanto es subrogado, en tanto es sustitución, de lo que se trata es de que este niño representa al sujeto, representa al fantasiador, ¿sí? Entonces, por identificación, se trata del mismo fantasiador, digamos, con lo cual sigue siendo masoquista la fase. Y no solo dice que ese niño, el fantasiador, se identifica a ese niño, que puede ser un niño o puede ser unos niños, ¿no? Se identifican, sino que el fantasiador se ubica mirando la escena, ¿no? Ubicando ahí otro modo de satisfacción que tiene que ver con la pulsión, ¿no?, escópica, con la pulsión de ver. Nosotros cuando vimos pulsiones sugestivas trabajamos exhibicionismo, voyeurismo. No solamente nos manejamos con las pulsiones, la pulsión oral, la pulsión anal, sino que agregamos ahí lo fálico, agregamos lo escópico, ¿no?, del orden de la mirada, de este ver, y lo invocante, hablamos de la voz también, ¿no?, como objetos pulsionales. La voz y la mirada son objetos que agrega Lacan después, no son objetos que haya, pero que leen Freud, digamos. Freud no los elaboró, ¿sí?, pero los lee, los extrae de la obra de Freud. Bien, entonces, el sujeto está en dos lugares, uno podría decir ahí, ¿no? Entonces, la cuestión y lo importante es justamente que esta fantasía, ¿no?, privilegiando esta segunda fase, entrama esta fijación, este punto de fijación, este rasgo perverso primario del sujeto, ¿no?, que comanda el neurótico, que comanda todo el neurótico, ¿no? Esto que les decía al principio, todo neurótico tiene su manera de decir, tiene su frase, su versión del soy pegado por el padre, ¿no?, en este sentido. Profe. Y sí. Mirando, pero es masoquista. Sí. Esa parte no. Pero uno podría decir mirando y mirándose, digamos, porque está representado allí en esos niños, ¿no? Entonces, nos va a decir, concluyendo, ¿no?, nos va a decir que en la página 189 dice: la perversión, entonces, ustedes tomen esto de la perversión, nosotros ya estamos viendo que la perversión es este masoquismo, ¿no? Es esto que estamos ubicando, no es la estructura. La perversión ya no se encuentra más aislada en la vida sexual del niño, sino que es acogida dentro de la trama de los procesos de desarrollo familiares, para nosotros en su calidad de típicos, ¿no? Estamos hablando del Edipo. Es referencia al amor incestuoso de objeto, al complejo de Edipo del niño. Surge primero sobre el terreno de ese complejo y luego de ser quebrantado el complejo, ¿no?, por el sepultado, represión, más allá, por algo más fuerte que la represión, estamos hablando de sepultamiento,
A menudo dice, este punto perverso, ¿no? Este rasgo de perversión, a menudo dice entonces, surge primero dentro del terreno de este complejo y luego de ser quebrantado, permanece a menudo solitaria como secuela de él, dice, como heredera de su carga libidinosa y grabada en la conciencia de culpa que lleva adherida. Es esto que les digo, esta articulación, conciencia de culpa, erotismo, ¿no? Prevalece más allá de el Edipo y se vuelve cicatriz, uno podría decir, de la neurosis, así lo va a decir. En la página 190 dice: en verdad creemos que el complejo de Edipo es el genuino núcleo de la neurosis y la sexualidad infantil que culmina en él es la condición efectiva de la neurosis. Lo que resta de él como secuela constituye la predisposición del adulto a contraer más tarde una neurosis. La fantasía de paliza, otras identificaciones perversas análogas, solo serían unos precipitados del complejo de Edipo, por así decir, las cicatrices que el proceso deja tras su expiración. ¿Sí? Y es eso que comanda la neurosis, que comanda al sujeto, ¿sí? que es la principal fuerza funcional también para la constitución de los síntomas. Por eso estamos trabajando esto, en práctico quiero decir, ¿no? ¿Sí? Bien. Hasta acá pegan los niños. ¿Preguntas? Rápido, lo llevo. Es que justamente que se vuelve como un precipitado del Edipo, se vuelve como una cicatriz que comanda el neurótico, digamos. Lo van a leer porque efectivamente lo van a tener que poner ahí en la 190. Sí, efectivamente. Así, considerado este rasgo de perversión en la sexualidad infantil, digamos, es la principal fuerza pulsional en la formación de síntomas. ¿Sí? Y en ese sentido es la pieza fundamental que extraemos, que es precipitado del complejo de Edipo. Así el complejo de Edipo se vuelve como el núcleo de la neurosis. Ahí Freud, no me acuerdo dónde lo dijo, que es complejo nuclear de la neurosis. No sé si lo es acá. Lo tengo en la página anotada. Por último dice, es de importancia incomparablemente mayor la segunda fase, inconsciente y masoquista. La fantasía de ser uno mismo azotado por el padre. Dice, no solo porque continúa su acción eficaz, sino también porque se pesquisan efectos suyos sobre el carácter. Es decir, que ahora vamos a trabajar el carácter. Acuérdense de darme una hojita con las firmas, después pasen. Nombre de información. Freud es un texto de algunos tipos de carácter
elucidado por el trabajo psicoanalítico, es un texto de 1916. Habría que bajar un poco este pizarrón, ¿no? Que si bien es un texto entonces del 16, que si bien no tiene entonces más allá del principio del placer, por supuesto que es esta ruptura del siglo XX, donde introducimos el masoquismo, la pulsión de muerte, todos los referentes y estamos trabajando más del lado de una clínica de la repetición, digamos, donde se repite, ¿qué se repite? ¿Qué es una clínica de la repetición? Donde encontramos los efectos, ¿no?, de esta articulación entre culpa y erotismo que estamos viendo acá, las consecuencias de que el sujeto está comandado por esa repetición, que efectivamente se encuentra más del lado de la resistencia, porque es ese punto que resiste. ¿A qué resiste? Al desciframiento, resiste a la interpretación, por eso hablamos de la construcción, ¿sí? Resiste a la asociación libre, ¿sí? Resiste al desciframiento porque resiste a la asociación libre, o sea, resiste, ¿no?, al campo representacional que nosotros venimos trabajando del lado de las formaciones del inconsciente, el sueño, el chiste, el acto fallido, los olvidos. Nosotros podríamos dilucidarlos, podíamos descifrarlos, podíamos ubicar aquella palabra olvidada, aquella palabra perdida, o aquel deseo encubierto, ¿no?, siguiendo los nexos, siguiendo las asociaciones intrínsecas, ¿no?, siguiendo las palabras por contigüidad, ¿no? Ahora estamos en esa clínica que efectivamente se opone a todo ese discurrir, digamos, de las representaciones. De hecho, este texto tiene como una primera página, una primera presentación muy cortita de Freud. Disculpen el colorcito del texto. Tiene una presentación cortita donde parece que Freud como pide disculpas, digamos, de tratar el carácter, porque dice que los analistas, los médicos, ¿no?, lo que comúnmente hacen es indagar sobre el sentido del síntoma. No sobre el carácter. El sentido del síntoma, nosotros vimos el sentido del síntoma, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? La conferencia 17, sentido del síntoma. Creo que hay una pregunta por ahí sobre el sentido del síntoma. ¿Qué recuerdan del sentido del síntoma? Nosotros vimos dos dimensiones del síntoma. La cara, o dos caras del síntoma, no sé cómo lo habrá dicho Pau. Las dos caras del síntoma. La cara representacional, que tiene que ver con el sentido, y la cara de la satisfacción. ¿Qué ubicamos en la cara de la satisfacción? Ubicamos el síntoma como la práctica sexual del neurótico. ¿Se acuerdan? La tos de Dora, por ejemplo. La tos de Dora, ¿qué nos decía? Que era, efectivamente, había una satisfacción sexual, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué repetía ese síntoma? El punto de fijación de la práctica sexual oral en Dora. La oralidad, Dora la chupeteadora. Es el chiste de la facultad, digamos, ¿no? Esto lo teníamos. El sentido del síntoma es el síntoma como formación del inconsciente, es decir, el síntoma descifrable, esto que les decía antes, es un síntoma que tiene un mensaje. ¿Por qué decimos que es un síntoma que tiene un mensaje? Porque
Si podemos hacer un desciframiento, es porque el inconsciente cifra, da a leer en estas representaciones algo, y este dar a leer, ¿sí?, es un dar a leer a otro, ¿no?, como un querer decir, podemos llamarlo así, un querer decir. Uno se presenta, es la cara del síntoma que se presenta al analista diciendo me pasa tal cosa, pero yo no sé qué, pero sé que algo quiere decir, algo significa, ¿no? Hay un sentido enigmático, ¿no?, y se le supone un saber al otro. ¿Ven? Esto es lo que comúnmente hace el médico, dice Freud. Sin embargo, se encuentra con el carácter. Sin embargo, se encuentra con el carácter. ¿Y cómo se encuentra con el carácter? Del orden de las resistencias. ¿El carácter resiste a qué? ¿A qué resiste el carácter? Al análisis. ¿Qué sería el análisis? A la cura. Al desciframiento. Al desciframiento, efectivamente, al análisis, al desciframiento, a la cura, en estos términos quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué resiste el desciframiento? Porque no es una formación del inconsciente. No es una formación del inconsciente. No se da a leer, entonces, ¿no? Se presenta como algo propio que el sujeto reconoce, se presenta como algo propio, se presenta del orden del yo soy así, y en general el sujeto se planta en ese yo soy así, a lo sumo molestará a los otros, digamos, pero no más que eso. No hay un patos para el sujeto como en el síntoma se padece, ¿no? ¿Qué más? A ver si me olvido alguna diferencia, porque esto es una pregunta. ¿Eso sería el adquieren? ¿Sería el adquieren? El adquieren, efectivamente, es ese modo de aquello que aparece, ¿no?, en el análisis, que tiene que ver con lo no reprimido, efectivamente. Es un poco más amplio que eso, pero tiene el mismo estatuto. Viene al mismo lugar. El sujeto, el analista, frente a estos rasgos de carácter, construye, no puede interpretar. Efectivamente. ¿Sí? El analista en sí lo puede entender. O sea, No. está adquiriendo el analista lo que no puede decir. Exacto. Y esto es como que lo reconoce como algo propio. Pero efectivamente no es el analista, la operación del analista cuando aparece algo del acto no es la interpretación sino la construcción. Profe, yo había visto un otro práctico que también sonó también que decían que tenía fijeza y no había entendido bien a qué se referían el carácter. Sí, porque efectivamente el sujeto lo sostiene como lo propio, ¿no?, y como un bien también a sostener para el sujeto. Vamos a ver los tipos de carácter. Pero también en ese punto, eso propio se sostiene en una manera de responder, en una manera de hacer con la satisfacción pulsional. Porque lo que va a decir Freud es que tanto síntoma, porque lo vimos acá, como carácter, son dos modos de satisfacción de la pulsión. O sea, en ese punto, el carácter puede ser una satisfacción fija en ese punto porque no se presta al desplazamiento, al desciframiento, ¿no?, a lo metonímico, no es
la satisfacción que corre con las representaciones, sino que se trata de una posición del sujeto. Se trata de una posición del sujeto. Y fija en ese punto, ¿no? Y ese carácter de fijeza que vos traes muy bien, se asocia con esta de la resistencia, ¿no? Se vuelve un punto resistente en el análisis. De hecho, Freud va a trabajar el primer tipo de carácter, que son las excepciones, ¿no? Introduciéndolo bien, digo, porque él se encuentra con el carácter, lo dice en esta primera introducción, en el análisis se encuentra, lo dice en el título, en el trabajo analítico, ¿no? Entonces se vuelven puntos de resistencia porque están apoyados, uno podría decir, si querés, en estos puntos de fijación que venimos trabajando, por ejemplo, Peroni, ¿no? ¿Sí? Voy a borrar porque vamos a ver los caracteres, los tipos de carácter, que son 3. El primer tipo son las excepciones. A ver si tengo que buscar resumido, que ya tenemos poco tiempo. El primer tipo son las excepciones. Donde Freud va a ubicar aquellos sujetos que no están dispuestos a renunciar a un placer, no están dispuestos a renunciar a una satisfacción, ubicándose en que dicen no renuncio, no quiero, no estoy dispuesto a renunciar y a ceder porque ya sufrí demasiado, por ejemplo, o porque ya fui dañado o dañada en la infancia. Hay como cierta posición de que se recibió, que se fue objeto de un perjuicio, eso lo ubica al sujeto en una posición de no renunciar. Ustedes lo van a leer ahí. Freud hace primero una introducción en relación a los principios, no sé si lo recuerdan, pero Freud lo que dice allí es que para hacer un análisis se invita al sujeto a postergar las decisiones importantes de su vida, por ejemplo. Estamos hablando de otra época. Freud hacía un psicoanálisis. Hoy uno no dice que hace un psicoanálisis, uno dice que hace psicoanálisis. En ese momento se hacía un psicoanálisis porque uno iba al consultorio de Freud, estaba 6 meses, iba todos los días al consultorio de Freud y hacía un psicoanálisis en 6 meses. Una cosa así, digamos, pero hacía un psicoanálisis a ese punto. Entonces Freud pedía que mientras durara ese psicoanálisis se renunciara a tomar decisiones importantes en la vida, o sea que se renunciara a ciertos actos que involucraban cierto placer para obtener un placer mucho más duradero y eficiente al final del tratamiento. Freud hizo que se da allí de esa manera, uno podría decir en la realidad del tratamiento, lo sostiene a partir de, por ejemplo, cuando habla de los principios del placer y el principio de realidad. El principio del placer, ¿qué decía? El principio del placer del aparato dice, el aparato se mueve buscando el placer y evitando el displacer, ¿no? El principio de realidad introduce una transformación a ese principio del placer y dice, sí, efectivamente, ese es el objetivo del aparato, pero hay rodeos para encontrar ese placer, ¿sí? O sea que hay que postergar, va a demorar más tiempo encontrar ese placer porque encontrar el placer directamente nos puede llevar
puede tener como consecuencias un displacer mayor. Entonces el principio de realidad introduce rodeos. Los sujetos que se ubican en esta posición de excepción dicen no. Eso que vale para todos, porque todos nosotros nos manejamos con el principio de realidad, para mí no vale, yo soy una excepción, esa es la posición, yo soy una excepción, ¿no? Soy una excepción porque sufrí un perjuicio, sobre todo en la infancia. Entonces, no solo no voy a renunciar, ¿no?, sino que voy a demandar y voy a exigir una reparación, un resarcimiento. ¿Eso es en el yo soy así, punto? ¿Yo soy así? ¿Junto? La gente dice yo soy así, punto. Ah, punto, sí. Claro, junto entendí yo. Junto no me suena. Yo estoy así junto. Ahí me la habías complicado. ¿Yo junto? Sí, claro. Ahora, lo que está explicando Freud es ciertas modalidades de yo soy así. Una modalidad es esta. ¿Sí? Se encuentra en la clínica se va a encontrar con 3 modalidades. Una modalidad es esta. Nosotros de esa modalidad, de esas 3 modalidades, vamos a extraer un hecho de estructura. No nos vamos a quedar solamente con el ejemplo, digamos, ¿no? Un hecho de estructura que es un hecho del aparato, digamos. Un hecho de estructura para el sujeto. Es decir, entonces, que el sujeto exige una reparación, es decir, que hay algo del orden del exceso de la satisfacción, digamos, en ese punto, ¿no? A diferencia de todos que renuncian, el que se posiciona en este lugar de excepción dice, me tienen que dar, ¿no? A mí me dan más, porque yo tuve menos, podemos decir así. ¿Sí? Freud va a dar unos ejemplos rápidamente, lo van a encontrar, son fáciles, de una joven que tenía, dice, una joven que tenía dificultades, bueno, tenía ciertas dificultades en su vida que la asociaba a un accidente que había tenido, ¿no? Entonces eso le traía ciertas dificultades en su vida, pero como se apoyaban, ¿no?, la causa había sido un accidente, decía, bueno, tenía cierta resignación porque, bueno, fue aleatorio, fue un accidente. En cambio, cuando se entera de que en realidad fue a causa de una enfermedad congénita, ¿no?, entra en rebeldía, dice Freud. Entra en rebeldía quiere decir que empieza a demandar, efectivamente, ser resarcida por esas dificultades, ¿no? Mientras había sido un accidente sí, un accidente sí, cuando descubre que, uno podría decir, en la repartija de los genes y de los no sé qué, a ella le tocó algo en menos, necesita ser resarcida, digamos, ¿no? Hay algo de ese para todos, que el sujeto en excepción se ubica como en menos y busca un más, podríamos decir, un resarcimiento, pero por ubicarse en este menos, digamos, ¿sí? No es que hubo un menos, el sujeto se ubica en este menos, ¿sí? ¿Se entiende eso? También da el ejemplo de Ricardo III, que nace con una deformación y a partir de eso puede hacer estragos. Les recomiendo que vayan a ver la obra de Ricardo III en el Teatro San Martín. Furriel, que está muy bien, lejos de la televisión, está muy bien. Vayan a ver esa obra, que está buenísima. Freud en este texto trabaja con Ricardo III, trabaja con Macbeth. Hay otra obra de teatro ahora, que es con Pompeyo Urdiver, que se llama Habitación Macbeth, que es buenísima, impresionante, no dejen de verla.
lean esto y después vayan a ver las obras, se van a sentir, van a decir, estoy entendiendo algo. No, está muy bueno. Vayan a ver esas dos. Y después trabaja con una obra literaria. Bien, y por último, dice, en este tipo de carácter, dice, introduce a las mujeres. Dice, no queremos abandonar las excepciones sin apuntar que la pretensión de las mujeres a ciertas prerrogativas y dispensas de tantas coerciones de la vida descansa en el mismo fundamento. Como lo averiguamos por el trabajo psicoanalítico, las mujeres se consideran dañadas en la infancia, cercenadas de un pedazo y humilladas sin su culpa. Y el encono de tantas hijas contra su madre tiene por raíz última el reproche de haberlas traído al mundo como mujeres y no como varones. Efectivamente nos da la pista en este párrafo de lo estructural en el asunto. ¿Qué podría ser lo estructural en el asunto? Un poquito Castración. De lo que se trata es de una posición en relación a la castración. Efectivamente, frente a esa idea de donde tendría que haber algo que es esta cuestión del falo, ¿no? Que es una función, que es un símbolo, es algo simbólico, no es que se trata del órgano y del organismo. Allí donde hay una imposibilidad, allí donde no hay, ¿no? La interpretación es fui dañada, el perjuicio. ¿Sí? Y en ese sentido hay como un no querer saber de la castración, ¿sí? Un no querer saber del no hay, ¿no? Primero, ¿cómo? Haciéndolo existir, porque efectivamente hay un daño. O sea, hay un daño, esa es la interpretación, y me tienen como que pagar por eso. O sea, hay una satisfacción a más. En más. ¿No? Esa es la interpretación de este tipo de carácter, de aquellos que se posicionan en este lugar, ¿sí? En relación a la castración. Porque todos tenemos una posición en relación a la castración. ¿Sí? Voy rápidamente a la otra. El otro tipo de carácter, los que fracasan cuando triunfan. Uno podría decir aquí que es el reverso del anterior, porque de lo que se trata es de sujetos que cumplen deseos, que al tiempo de cumplir unos deseos largamente anhelados, ¿no? O no pueden concretar, asumir ese logro, ese deseo realizado, o efectivamente sintomatizan, entran en depresión o neuróticamente, digamos, tienen una respuesta neurótica al cumplimiento de la realización de ese deseo, al cumplimiento de ese deseo. Freud va a trabajar acá justamente Macbeth, sobre todo en relación a Lady Macbeth, a la esposa, porque hace todo el entramado para matar al rey, para que su marido sea el rey, y una vez que eso se concreta, enloquece, ¿no? Entonces, lo que va a introducir allí es que hay algo de una
un cumplimiento hay efectivamente lo que da cuenta de ese cumplimiento de deseo, esa realización de deseo que introduce la consecuencia es enfermar, no podría decir, es que hay una prohibición a que se realice en ese deseo, podemos decir así. Mientras ese deseo estaba en la fantasía, no había problema. No había problema, se toleraba, por decir así. Se toleraba. ¿No? Es más, se buscaba, porque Freud dice largamente anhelado. Pero una vez que se concreta, que se realiza el deseo, que se cumple, el deseo cumplido y el sujeto responde de esa manera, deja ver que en esa puesta en acto del deseo hay una prohibición. Es decir, que hay algo de que prohíbe al sujeto, ¿no? Disfrutar de aquello que supuestamente buscaba en ese deseo, logró, cumplió. Esa prohibición, eso que impide disfrutar del deseo, Freud lo va a ligar entonces a ¿qué? A la conciencia de culpa, ¿no? A la conciencia moral. Porque efectivamente ese deseo que se toleraba la fantasía, ¿no? Tenía en su seno connotaciones que pueden estar ligadas a lo incestuoso, por ejemplo. Tenían algo prohibido, ¿sí? Y decía que efectivamente hay es el reverso del primero, porque en la prohibición, ¿sí? Es decir, en la renuncia, es donde Freud va a ubicar, ¿no? El exceso en tanto satisfacción. Porque ¿qué es lo que satisface aquí? La pulsión. La pulsión, ¿en qué términos? Si estamos hablando de la conciencia de culpa, si estamos hablando de la conciencia moral, que era el antecedente de ¿qué? Del super-yo. De esa satisfacción paradojal, ¿no? De que es placer en el dolor, ¿no? Podemos decir culpa, erotismo de nuevo. Y ahí podemos introducir de nuevo lo que yo les anticipaba del super-yo, que no solamente es heredero del complejo de Edipo, sino que hunde sus raíces en el ello y entonces se vuelve más feroz contra el yo. Y entonces actúa ferozmente cuando hay algo de la realización de ese deseo que en la fantasía se toleraba, pero cuando se concreta no se tolera, ¿no? La satisfacción es un tipo masoquista también en este caso. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se satisface eso en la prohibición. Aparece esa prohibición
y se satisface la conciencia de culpa. La conciencia de culpa nos habla del super yo que sabe de esos incestuosos, ¿sí? Y hace existir esta ligazón. Porque lo prohibido era entonces gozar placenteramente de aquello que se desea. Y lo que se hace existir es este placer en el dolor. Freud va a dar ese ejemplo de Macbeth. Otro ejemplo de una mujer que efectivamente era libre, se crió libre en su vida, fuera de todas ataduras, se va por el mundo, creo que conoce a un artista o alguien que también es tan libre como ella, viven libres hasta que, bueno, todo el mundo habla de su libertad, estamos hablando de la época de Freud, ¿no es cierto? Con lo cual eso es mal visto. El artista para que pueda ser insertada, podemos decir, en el discurso social, le ofrece matrimonio, ella dice no. Alguien que podría querer estar con ese hombre dice que no, y no solamente dice que no, sino que le empieza a hacer la vida imposible. Algo como el deseo largamente anhelado de poder estar con ese hombre, la enloquece cuando se puede concretar, de la misma manera que está Macbeth y está también la casa de una novela de Ibsen, que también es para teatro, como es de Rosmer, no me sale ahora, a ver dónde está. Porque Rosmer es el modo de decirle al hombre, Rosmerholm, así, Rosmerholm, no me iba a salir. Donde efectivamente se trata de una mujer que muere su padre adoptivo y la mandan a vivir con un pastor y su mujer. Ella se enamora del pastor y su mujer. Bueno, léanlo porque es mucho más grande, mucho más largo, ya son 7:30, mucho más largo. Ella se enamora del pastor y su mujer, del pastor, y su mujer estaba enferma, siempre era todo muy lúgubre en la casa. Ella hace todo lo posible para que la mujer entre más en depresión, que se culpabilice por la situación, por el lugar donde está dejando al marido, y se suicida. ¿No? Entonces ella queda dueña, ama y señora de la casa, todo bien, perfecto, con el pastor, qué sé yo. Finalmente, para cortar las habladurías también de vivir una joven con el pastor solo, le ofrece casamiento. Ella dice que no, ¿no? Ella dice, primero se alegra, pero después dice que no, de una manera efectivamente entra como en una cierta depresión, digamos, o un cierto exceso en sostener ese no, y allí ubican por un lado supuestamente este deseo largamente anhelado está imposibilitado porque hay unos deseos, hay una satisfacción en relación a supuestamente el padre anterior, ¿no? Lo que pasa es que no les quiero contar porque es una novela, no van a tener ese efecto. Si les cuento, no van a tener el efecto que tienen que tener ahí. Digamos, léanla y después piensen cómo explicar con eso el segundo tipo de carácter. Les va a quedar el tercero, que es justamente el que preguntan en la clase, ¿no? Podría pasar.
Así que le voy a decir a Paula que empiece por ese. Sí, los que delinquen por conciencia de culpa. Es interesante porque yo le decía, hoy piensen en los que delinquen por conciencia de culpa cuando escuchen Tótem y Tabú. Hoy. Piensen eso porque efectivamente de lo que se trata, que el acto criminal, digamos, lo que viene a hacer es aliviar un sentimiento de culpa que está antes. ¿Sí? Le da como anuda un sentimiento de culpa que está antes, ese sentimiento de culpa que está antes del acto criminal, ¿sí? Que alivia al sujeto y que está sostenido en esta relación, en este deseo parricida en relación al padre, ¿sí? En esta ambivalencia en relación al padre, en esta identificación primaria, en esta culpa que sale de Tótem y Tabú, que es saldo de Tótem y Tabú. Piénsenlo, porque después cuando Paula se los cuente la semana que viene, les va para de taquito, lo vamos a sacar. Piénsenlo hoy cuando escuchen a Juan.